Hola, buenas tardes. Es un verdadero placer para nosotros, para el doctor Quesada y para mí, miembros del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica, compartir con ustedes el resultado de estas investigaciones que hemos desarrollado con relación a la importancia de los polinizadores para la producción agrícola. Si quieres, Mauricio, podemos empezar con la presentación. Muy bien, pues gracias, Jacob. Jacob y yo trabajamos juntos acá en el Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica en la Escuela Nacional de Estudios Superiores y somos investigadores acá en el Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica, la NACE. Hoy vamos a platicarles sobre un proyecto que venimos realizando que tiene diferentes componentes, pero el que nos une a todos tiene que ver con la importancia de los polinizadores en la seguridad alimentaria de México y con la importancia de los polinizadores en su contribución a las áreas naturales de nuestro país. Entonces, realmente los polinizadores cumplen funciones muy importantes en todas estas plantas con flores que dependen de ellos. Entonces, nuestra presentación de hoy pues va a ser sobre la importancia de estos polinizadores y le pusimos a la plática del bosque a la mesa, porque al final de cuentas, muchos de estos polinizadores se transportan de áreas naturales, que en muchos casos son bosques, pero en algunos casos pues, pueden ser también otras áreas que no necesariamente son bosques, como pueden ser las praderas, los pastizales alpinos, las zonas áridas, pero que son áreas naturales. Entonces, los polinizadores provienen de estas áreas naturales y se mueven hacia los cultivos y cumplen una función importante. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, un caso muy típico de esto lo cumple el café. Podríamos incluso decir que del bosque al cafetal a su mesa cumple el café su pureza, y efectivamente sería esta una transición entre diferentes hábitats que cumplen los polinizadores para pasar de estas zonas protegidas a los cafetales, polinizar las flores en los cafetales, que se produzcan los frutos, y los frutos se secan y luego se muelen, y eso es lo que utilizamos para hacer la infusión del café. Una vez molido ese café, lo secamos y luego lo vendemos y nosotros lo compramos, y ese café molido pues entonces sería el que luego le ponemos agua caliente para extraer la esencia del café que nos tomamos todas las mañanas. Entonces, gracias a los polinizadores podríamos decir que todas las mañanas tomamos café. Ese es un ejemplo de una de estas plantas que utilizamos para como alimento todos los días. Y bueno, los polinizadores, podemos decir en general, son sumamente importantes para más de 352,000 especies sobre el planeta. Estas especies son todas plantas con flor, lo que llamamos angiospermas. Las angiospermas dominan hoy todos los ecosistemas terrestres, y podríamos decir que el 88% de estas angiospermas dependen de polinizadores, y por consiguiente su reproducción y su propagación a través de la vía sexual, la reproducción sexual, es fundamental para la producción de frutos y semillas que luego pues sirven para regenerar estos bosques, para restablecer las poblaciones
de plantas, etc. Estos polinizadores entonces también cumplen una función fundamental en la producción de alimentos a nivel mundial. Podríamos decir que en el planeta más o menos hay unos 115 cultivos principales a nivel global, y estos cultivos, el 75% depende de polinizadores para la producción de frutos y semillas. Ejemplos de esto pues son todos los frutos que consumimos todos los días: manzanas, duraznos, papayas, cítricos, el chile, los frijoles, las calabazas, los aguacates, etcétera. Entonces, estamos ante una interacción entre las plantas y sus animales que es fundamental. Podríamos decir, a través de varios estudios que se han hecho, que el valor global de los servicios de polinización ejecutados por los polinizadores asciende a más de 153.000 millones de euros, quizá hoy más. Esto fue calculado para el 2005, pero definitivamente el valor de la polinización es algo muy elevado y es fundamental para nuestras vidas. Para el caso particular de México, pues la polinización es sumamente importante y es definitivamente la generadora de alimentos. Para México nosotros hemos calculado que existen más de 453 cultivos que utiliza el ser humano, y de los cuales un poco más de la mitad dependen de polinizadores. Entre estos tenemos a las almendras, las manzanas, el aguacate, la berenjena, los pimientos, los pepinos, los melones, la sandía, las calabazas, los frijoles, etcétera, ¿no? Entonces, pues todos estos cultivos son fundamentales. Para México calculamos el valor de los polinizadores de más de 43.000 millones de pesos en un estudio previo. Por consiguiente, la polinización pues trae beneficios directos para la sociedad mexicana en general. En un estudio previo que hicimos, demostramos que en México, como les mencionaba antes, se utilizan más de 400 cultivos. Estos cultivos, más de 100 de ellos son cultivos asociados a agaves y cactáceas. Algunos se cultivan, otros ocurren en condiciones naturales, pero muchos de estas cactáceas y agaváceas, es decir, todos los frutos de los cactus que serían consumidos en cierta época del año, las pitayas, por ejemplo, muy comunes, y otros productos, digamos, que se obtienen de las agaváceas, que serían la familia del tequila, del mezcal, pues son fundamentales para la propagación de estas plantas, los polinizadores, ya que la polinización es la que permite la reproducción de las mismas en condiciones naturales. Entonces, en el caso de estas agaváceas y cactáceas, los polinizadores son importantes, pero también tendríamos otra serie de cultivos, sobre todo los que utiliza el ser humano de otras maneras. Por ejemplo, hay más de 230 cultivos que son utilizados por el ser humano. Muchos de estos cultivos, una parte se utilizan sus partes vegetativas y otros se utilizan sus frutos y sus semillas. Pero aún los que utilizan las partes vegetativas, es decir, las hojas, las raíces, esos cultivos o esas especies que se utilizan, que se obtienen de las condiciones naturales, también van a depender de los polinizadores, porque requieren propagarse a través de la polinización o la reproducción sexual.
Y luego hay de estos cultivos también una buena parte, más de 170 cultivos, que producen frutos y semillas que nosotros consumimos todos los días, muchos. Y estos, el 85% depende de polinizadores. Entonces hay una gran parte de estos cultivos que definitivamente van a estar limitados para la producción de frutos y semillas a través de la posibilidad de que los polinizadores puedan cumplir su función de polinización diaria. Otra cosa importante es que nosotros demostramos en otro trabajo que realizamos hace unos años, cuando comparamos la eficiencia de la producción de cultivos dependientes de polinizadores, ¿sí?, con cultivos no dependientes de polinizadores, encontramos que los cultivos dependientes de polinizadores son más eficientes en la producción que los no dependientes. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, porque el área cultivada, por ejemplo, para México, que en este caso consideramos una área calculada, digamos, de 4 millones de hectáreas para México, quizá un poco más para cultivos dependientes, mientras que para los no dependientes es pues el doble en cultivo, en área de cultivo. Y sin embargo, la producción es mucho más redituable para los cultivos dependientes que para los no dependientes. Ustedes pueden ver aquí que en términos de toneladas métricas por hectárea se produce el doble en un cultivo dependiente de polinizadores en relación con uno no dependiente, y en términos de dinero es casi también el doble lo que se puede obtener de un cultivo dependiente en relación con uno no dependiente. Es decir, si nosotros comparamos, por ejemplo, el cultivo de 1 hectárea de aguacate, va a ser mucho más redituable que lo que podría ser 1 hectárea de arroz, por ejemplo, que no es dependiente de polinizadores porque el arroz requiere de polinización por viento. Podríamos decir también que 1 hectárea de mango pues va a ser mucho más redituable que 1 hectárea de arroz. Y así sucesivamente. Entonces tenemos también una cosa interesante en términos económicos que evaluar, y es que los cultivos dependientes tendrían pues más valor económico que los no dependientes, y por consiguiente pues el país tiene que hacer un análisis de este fenómeno, ¿no? Ahora les voy a mostrar un caso que es un ejemplo para un bosque tropical seco que ocurre en todo el Pacífico mexicano, todos los diferentes estados que se encuentran en el Pacífico como Nayarit, como Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, tienen este tipo de ambientes. Y este es un estudio que realizamos específicamente en Jalisco, donde establecimos las relaciones entre los polinizadores y sus plantas, tanto en condiciones naturales como en cultivos. Entonces aquí tenemos una cosa pues muy interesante, y es que en este sitio en particular el número de interacciones que podemos encontrar en este sitio es pues muy alto, pero realmente este tipo de análisis casi no se han hecho en el mundo, y en México pues tampoco se ha hecho mucho de este trabajo. Para esta región en particular, por ejemplo, tenemos que existen más de 1,300 plantas con flores, y en un análisis estimado nosotros consideramos que existen más de 800 polinizadores
Esto es en condiciones naturales en esta región de Jalisco. En una serie de muestreos que hicimos a través de varios años, encontramos que en parcelas en donde muestreamos de manera sistemática cada mes durante 2 años consecutivos 142 especies de plantas, encontramos un vínculo con más de 424 especies de polinizadores. En suma, más de 1000 interacciones pudimos registrar entre plantas y sus polinizadores. Y cada una de estas rayitas representa una planta del lado izquierdo y de este lado derecho cada una rayita representa un polinizador. Aquí ustedes pueden ver entonces que la relación entre las plantas y sus polinizadores es compleja. Aquí podemos ver a Apis mellifera, la abeja de miel, que tiene una barra más gruesa. Las Apis mellifera tienen poblaciones muy grandes. Esta es una especie que vino de Europa y Suramérica, pero se estableció y naturalizó en México. Hoy la podemos encontrar en muchos lugares, tanto en ambientes naturales como en ambientes urbanos. Entonces, vean cómo es de compleja esta relación en condiciones naturales. Aquí vamos a tener muchísimas especies de abejas que son las polinizadoras de muchas de las plantas, pero también tenemos otros grupos como las moscas, las polillas, las aves, específicamente los colibríes, y también murciélagos que son importantes en la polinización de las plantas. Esta es otra gráfica donde podemos ver la contribución en este mismo lugar, pero de los polinizadores que se encuentran en el bosque. Los polinizadores estarían aquí en esta línea intermedia y que polinizan los cultivos alrededor de esta área natural protegida. Aquí podemos ver los cultivos, sobre todo son melón, pepino, calabaza, pimientos, sandía, mango, tomate o tomate verde y melones. Entonces, como ustedes pueden ver, muchos de los polinizadores que provienen del bosque visitan estos cultivos, y cuando los cultivos no estaban presentes en los campos agrícolas, estos polinizadores se regresan al bosque y cumplen una función de polinización importante en todos los árboles, arbustos y herbáceas que se encuentran en estos bosques. En estos polinizadores podemos encontrar moscas, escarabajos, mariposas, avispas, algunos himenópteros, muchos himenópteros que serían las abejas en general, y pues creo que esto es algo sumamente importante de analizar. Las abejas son fundamentales en esto, ¿no? Vamos a tener tanto abejas pequeñas como abejas grandes polinizando muchas de estas plantas. También podemos ver cómo esta es una gráfica estrictamente para Apis mellifera, la abeja de miel, y podemos ver en la época seca y en la época de lluvias, al principio de la época seca, a la mitad y luego al final de la época de lluvias, secas, y la misma situación en la época de lluvias, como las abejas de miel van a diferentes tipos de plantas en los bosques en condiciones naturales. La mayoría, o más bien muchas de estas especies que se pueden ver aquí de plantas son árboles. Entonces, quiere decir que la abeja de miel no solo va a las plantas agrícolas, sino que también utiliza muchos de las especies que se encuentran en condiciones naturales. Ahora, para esta misma región,
de Jalisco hemos hecho un análisis más exhaustivo utilizando muchas parcelas en las que hemos muestreado diferentes cultivos. En este caso en particular tendríamos sandía, calabazas, pepinos, chayotes, melones, tomates verdes, jitomates, pimientos, papayas y mangos. Y todos estos son cultivos que dependen de polinizadores, sobre todo de abejas. Es muy importante entonces para que se den todos estos cultivos y los tengamos todos los días en la casa o por lo menos una vez por semana, pues obviamente cuidar a las abejas porque estas van a ser fundamentales en la producción. Ahora, no solo las abejas, también hay moscas, también hay polillas, también hay otros polinizadores como los escarabajos, tal vez en menor medida las aves y los murciélagos, pero cumplen también funciones importantes en la polinización. Entonces, uno puede ver en estas regiones paisajes como esta naturaleza, donde tenemos los cultivos y se puede notar alrededor las zonas boscosas o las áreas naturales. Entonces los polinizadores viajan de estas regiones a los cultivos. Y en este estudio en particular, pues describimos los diferentes polinizadores, su dependencia a los cultivos, pero también a las áreas naturales. Y entonces algunos de los resultados que hemos obtenido de estos estudios en esta región es que efectivamente las abejas de miel son visitantes importantes de cultivos como la sandía y el tomate verde. Aquí lo pueden ver en estas barras, las partes verdes son apis, pero también hay otras abejas como todas estas que se encuentran aquí que también cumplen una función. Una cosa interesante es que no necesariamente el visitante más frecuente es el mejor polinizador. Eso va a depender de la capacidad de ese polinizador de mover el polen y transportarlo a diferentes partes de las estructuras florales que son las que le van a permitir producir los frutos y las semillas. Entonces, aquí podemos ver en esta otra gráfica cómo especies como Apis, la abeja de miel, que sería esta raya amarilla y la azul, son importantes a lo largo del día, pero tienen diferentes horarios. Entonces, van a tener su pico de actividad más o menos entre 10 y 11 de la mañana y van a visitar las flores, en este caso masculinas y femeninas de la sandía a diferentes horas. Y una cosa semejante con los tomates verdes. Hay diferencias en las horas. Ahora, también en menor frecuencia, las otras abejas que se encuentran en estas rayas de acá también visitan las flores de la sandía y la misma situación para el tomate verde. Ahora, ¿qué sucede entonces con estos polinizadores? Nosotros podemos ver que cuando hacemos experimentos con estos dos cultivos en los que consideramos flores que tenían polinización abierta, estas son flores. Aquí se hicieron varios tratamientos, ¿no? 4 tratamientos en particular hicimos. Uno en el que tenemos flores que no embolsamos, sino que la flor estaba abierta. Otro en el que la flor se embolsa y se llega muy temprano en la mañana, se desembolsa y se le pone polen de otras plantas para hacer una polinización manual controlada. Otro en el que simplemente se excluye para demostrar que efectivamente cuando se excluyen los polinizadores no llega nadie a esas flores y por consiguiente no se producen fruto. Y otro donde solo poníamos una visita, en este caso en particular de Apis. Pero vean qué interesante cómo cuando la polinización es abierta, el 20% de estas flores producen fruto y cuando hacemos la polinización manual artificial,
casi el 60, el 55% de las flores producen fruto. Esto quiere decir que entonces estas plantas requieren de esa polinización cruzada, es decir, requieren del polinizador para producir fruto. Y cuando esos polinizadores no están en frecuencias más altas, entonces no obtenemos una fructificación tan buena. En estos sitios probablemente no hayan tantos polinizadores y por consiguiente la polinización manual nos demuestra que se podrían introducir más polinizadores para facilitar más esto. Esto para sandía. Para el caso del tomate verde hicimos los mismos experimentos con polinización abierta sin cubrir las flores, con exclusión, con una visita de Apis mellifera y con flores emasculadas. Esto significa solo dejando las partes reproductivas femeninas. Se quitan las partes reproductivas masculinas. Aquí se puede ver de manera muy interesante cómo la polinización abierta es un poco más eficaz, es decir, los polinizadores naturales y Apis, que también se ha naturalizado, cumplen una función produciendo más o menos el 40% de las flores producen fruto. Cuando se excluyen, no se produce menos, pero hay una cierta producción. Muy probablemente haya autopolinización, es decir, esas plantas pueden utilizar su propio polen para producir frutos y semillas. Ahora, cuando hacemos estos trabajos se cubren las flores y luego se abre y se permite a Apis visitar, más o menos las abejas de miel producen un 10% de las flores producen frutos, lo cual es interesante porque aquí podemos entonces ver la contribución específica de un polinizador para la producción de frutos. En este caso, Apis con solo una visita puede producir más o menos el 10% de frutos de las flores que se producen en el cultivo. En este mismo estudio que se hizo alrededor de esta área natural protegida, que es la reserva Chamela-Cuixmala, que se encuentra en este polígono en color verde claro, podemos hacer un análisis. Estos son modelos que predicen la presencia de polinizadores en relación a los cultivos. Cada uno de estos círculos representa un área analizada en donde podemos encontrar cultivos, pero también los polinizadores. Y vean qué interesante, en el análisis se demuestra cómo las áreas que están en verde son áreas ricas en polinizadores. Las áreas que están en rojo son áreas depauperadas con menos polinizadores. Es decir, que conforme nos alejamos del polígono de área natural, vamos a encontrar sitios que tienen zonas con mayor área de rojo. Estas zonas de rojo entonces estarían depauperadas, es decir, son pobres en polinizadores y por consiguiente podrían tener un efecto sobre los cultivos. Entonces, este es un análisis espacial en el que demostramos esto. Vean lo que interesante, esto está al lado de la costa, esto sería lo que está en blanco es mar, lo que está en crema son zonas terrestres, hay bosques alrededor, pero yo diría la mayor parte del bosque está aquí en esta región y esta área entonces permite, estos hábitats naturales permiten guardar y permiten darle hábitat y sitios para reproducción a muchas de estas especies de polinizadores que se van perdiendo conforme nos alejamos de estas áreas hacia zonas más perturbadas. Entonces, en este caso, pues concluimos que ambos cultivos analizados son dependientes, que Apis cumple una función importante y que entonces hay un servicio de polinización que se puede considerar complementario, es decir, la simple visita de un solo tipo de polinizador no es suficiente para producir
la producción total de frutos que puede dar una planta. De manera tal que entonces diferentes especies de abejas se pueden complementar para producir frutos y semillas en diferentes especies. Y eso pues es un punto muy importante, porque entonces lo que nos diría es que la diversidad de especies puede ser importante en la producción de frutos y semillas. En otro caso particular que estudiamos tiene que ver, analizamos la relación específica entre estas abejas y las calabazas. Estas abejas y estas calabazas son endémicas, es decir, se originaron en Mesoamérica, son propias de Mesoamérica. Y entonces aquí tenemos estas abejas que serían las abejas de las calabazas, su nombre científico Peponapis, que polinizan tanto las calabazas que nos comemos como las calabazas silvestres. Las calabazas son originarias también de Mesoamérica, de esta región donde vivimos, y este vínculo entre estas dos especies pues se dice que lleva más de 10,000 años de interacción, posiblemente más. Este es un trabajo entonces donde demostramos el vínculo entre estas abejas y las calabazas, tanto cultivadas como silvestres en esta región de Jalisco. Al igual que en la figura anterior, aquí mostramos, claro, aquí al revés de la figura anterior, mostramos en la época de lluvias, que serían estas dos primeras barras al lado izquierdo, en amarillo más intenso, estas serían las frecuencias de visita de las abejas de calabaza del género Peponapis para flores femeninas y para flores masculinas, ya que las calabazas tienen flores masculinas y flores femeninas en la misma planta. Ese tipo de plantas se le llama monoicas, es decir, son flores que son capaces de producir, son plantas que son capaces de producir flores de un solo sexo de un sexo y del otro dentro de la misma planta, es decir, flores unisexuales en el mismo individuo, pero en diferentes tipos de flores. Entonces aquí las abejas de calabazas, como ustedes pueden ver, más del 95% de la frecuencia de visitas de estas flores lo hacen las flores de calabaza en la época de lluvias, cuando estas plantas están en floración, en cultivos, pero también en condiciones naturales. Las calabazas en general, pues crecen y florecen en la época de lluvias de forma natural. De forma artificial, se hacen cultivos de temporal en la época de secas, que serían las dos barras en el lado derecho. Y aquí podemos ver cómo se reemplazan las abejas de las calabazas por Apis mellifera, es decir, la abeja de miel. Ahora entonces tendríamos en este amarillo claro o crema la frecuencia de visitación de abejas como Apis mellifera o la abeja de miel durante la época seca o durante el periodo temporal, donde las calabazas normalmente no florecen, pero los seres humanos hemos hecho que estas calabazas produzcan flores y frutos en esta época porque las cultivamos también en época seca para sobre todo evadir plagas y herbívoros que se pueden comer estas plantas. Pero vean qué interesante entonces cómo puede haber un reemplazo de polinizadores dependiendo de la época del año en que se cultiven unos y otros. Ahora, aquí al igual que en los casos anteriores, estas abejas también tienen un complemento de otros tipos de abejas, incluyendo apis, pero aquí en la época seca la contribución de otras especies es mayor. Es decir, cuando la especie con la que las calabazas ha establecido su vínculo durante tantos años no está presente, entonces hay otras abejas que entrarían también a cumplir esta función. Y eso pues parece ser también un punto interesante. Y lo mismo que les mostraba antes en relación con los horarios a lo largo del día,
las abejas de las calabazas se levantan muy temprano, hacen su función de polinización más o menos entre 7 y 8 de la mañana y visitan las diferentes flores masculinas y femeninas, y las abejas también tienen diferentes sexos, son masculinas y femeninas. También tienen diferentes horarios las abejas macho y las abejas hembra, pero en general podemos decir que estas abejas son las más eficientes y llegan más temprano a visitar las flores de las calabazas. Por eso entonces, cuando se coman calabazas ahora, acuérdense que estas abejas especiales con las cuales han tenido sus vínculos son fundamentales para que ustedes puedan tener sus calabazas en la mesa. Esto en la época de lluvias. En la época de secas, las apis, las abejas de miel, son las que van a suplir esta función, pero igual se levantan más tarde y hacen la función más tarde. Al igual que en el experimento anterior, podemos ver cómo los diferentes tipos de abejas pueden cumplir diferentes funciones en la producción de frutos. Aquí podemos ver en estas dos barras al lado derecho cómo las abejas de las calabazas, las Peponapis, cumplen una función muy importante en la época de lluvias, pero en la época de secas las apis, que no son tan eficientes, cumplen alguna función importante en la producción de frutos. Vean cómo en la época de lluvias las Peponapis o las abejas de las calabazas producen más del 60-70% de los frutos, es decir, tienen la capacidad, una alta capacidad de transformar esas flores en fruto porque las visitan y por consiguiente cumplen la función de polinización. Entonces, en términos generales, podemos decir que estas Peponapis pues son fundamentales, cumplen una función clave en la producción de frutos y semillas de las calabazas que nos comemos. Así que recuerden, cuando se coman las calabazas, cuando coman las pepitas, cuando se tomen una sopa de calabaza, cuando coman las flores de calabaza, acuérdense de las abejas de las calabazas, que son fundamentales. Esto es algo muy interesante que también hemos estudiado y tiene que ver con el lugar donde viven estas abejas de calabazas. Y las abejas de calabazas hemos encontrado sitios alrededor de los bancos de los ríos. Esto es algo importante, pues porque serían los lugares donde viven estas abejas de calabazas, y entonces cumplen una función en los cultivos como este que está acá, donde estas abejas son capaces de visitar. Entonces, los nidos los hacen en los bancos al lado de ríos, hacen túneles profundos donde estas abejas, esta es una abeja hembra, colecta polen que lo lleva aquí en las patas y lo lleva a su nido. Esta es la entrada del nido, entra hasta el nido, llega hasta el fondo y aquí hace unas bolitas de polen que son las que alimentan a sus larvas, que serían las que luego se transforman en abejas más tarde. Entonces, pues en general podemos decir que pues los visitantes florales y polinizadores son fundamentales para la producción tanto agrícola como de plantas en condiciones naturales. Podemos ver que estas áreas naturales cumplen una función de servicio de polinización a los cultivos, y dentro de los cultivos tenemos lugares, tipos de cultivos importantes como la sandía, como el tomate verde, como los pepinos, los melones, etcétera, que obtienen el servicio de polinización de estos polinizadores que posiblemente provengan de estas áreas naturales que son ricas en flores, etcétera. Entonces, pues, el servicio de polinización es fundamental para las plantas con flor, tanto en condiciones naturales como los cultivos, y por consiguiente la seguridad alimentaria de México
está pues altamente limitada por esta capacidad que tengan los polinizadores para darle el servicio, y también las áreas naturales pues son las que proveen su hogar, los hábitats donde viven, los sitios donde se van a aparear, es decir, donde se van a reproducir estos polinizadores, los sitios donde van a obtener sus recursos florales en general, es decir, donde obtienen su alimento. Por consiguiente, las áreas naturales son fundamentales para el mantenimiento de estos polinizadores y por ende entonces para el servicio de polinización que se provee también a los campos agrícolas. Pues nada más agradecer a muchos de los colaboradores que han estado involucrados en este trabajo. Agradecemos a la UNAM, al CONACYT al SADER y a otras instituciones por su financiamiento y colaboración. Y gracias a ustedes por haber asistido a esta plática que esperemos haya sido de su agrado. Cualquier contacto, con todo gusto, estamos en la mejor disposición de atenderlos acá en el Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica, la NACE, que está en el campus Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi correo electrónico es mquesada@cieco.unam.mx y estamos en la mejor disposición de atenderlos. Si quieren también revisar nuestra página del Laboratorio Nacional de Análisis y Síntesis Ecológica, entren a internet, simplemente escriban la NACE y ahí pueden ver la página de nuestro Laboratorio Nacional y todas las actividades que hacemos en el Laboratorio Nacional. Muchísimas gracias a todos y tengan una buena tarde.